Muy buenos días. El Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, José María Morelos, les da la más cordial bienvenida a nuestra segunda conferencia del 22º Encuentro Regional Investigaciones en Proceso de la sede Ciénega La Piedad, Educar en las Emociones. Tengo el gusto de presentar a la doctora Marlene Romo Ramos, es socióloga y licenciada en Ciencias de la Educación, maestra y doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Por 28 años ha colaborado en espacios de la sociedad civil, la función pública y academia, investigando, desarrollando proyectos educativos y organizando talleres, cursos, seminarios para la construcción de la ciudadanía en espacios escolares y no formales, en México y América Latina. Ha publicado diversos artículos sobre estos asuntos en revistas, libros, colectivos y pronto saldrá a la luz un libro de su autoría que es editado por la Universidad Pedagógica Nacional. Como profesora universitaria ha colaborado en la Universidad Pedagógica Nacional, en la Universidad Iberoamericana, entre otros espacios. Desde el 2012 trabaja en Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en donde es profesora de tiempo completo. Con la conferencia Abrimos la Escuela, algunas ideas sobre ciudadanías y comunidades en tiempos de emergencia. Adelante, doctora, bienvenida. Perdón, muchísimas gracias. Muy buenos días a todas, a todos, a todes. Le agradezco muchísimo a Lindet la invitación a participar esta mañana con ustedes en este interesante evento donde ustedes están trabajando el tema de las emociones, fundamental en estos tiempos tan complicados. Bueno, y decirles que estoy doblemente contenta porque, pues, aunque yo mi vida la he vivido aquí en la Ciudad de México, soy chilanga de nacimiento, mi madre, mi abuela materna es de la Ciénega, ¿sí? Mi familia es de Pajacuarán, Michoacán. Es un lugar que quiero muchísimo, al que voy cada año y que tengo muchísimo gusto siempre en trabajar con la comunidad de la Ciénega, que me parece un espacio muy, muy interesante y que también está en mi corazón, por supuesto. Entonces, pues sí, agradecerles mucho la invitación y estar aquí. Bueno, voy a hacer una presentación sobre lo que es mi tema. Ustedes están trabajando emociones, digamos lo que es la subjetividad, las partes de la personalidad de los sujetos. Yo esta mañana traigo una presentación que habla más bien de la afuera, ¿no? Sobre el contexto de la escuela como espacio público. Me parece que también es importante empezar a recuperar nociones que ustedes deben conocer muy, muy bien sobre el sentido de la escuela, la idea última desde la filosofía de la educación de lo que es la escuela y su importancia política. Yo hago educación política, educación para la ciudadanía, y me parece también, si me permiten esta mañana, poder hacer como una combinación de lo que ustedes van llevando en estas actividades de este evento, poder yo entrar a pensar más bien el mundo público, el mundo político y qué tiene que ver la escuela con eso. Es un poco lo que yo quisiera plantearles esta mañana. Entonces voy a hacer una lectura y después de eso, muy breve, no creo que me voy a tardar muchísimo, y después de eso me gustaría, si ustedes están interesados, poder hacer un diálogo. El título de la presentación que traigo esta mañana, ustedes ya lo vieron, es que empieza con una pregunta: si abrimos la escuela, ¿no? Ustedes deben tener muchas ideas al respecto y posiciones al respecto. Yo traigo algunas ideas fundadas en la sociología y en la filosofía de la educación para pensar la noción de escuela y su función fundamental en estos tiempos de pospandemia. Abrimos la escuela, algunas ideas sobre ciudadanías y comunidad en tiempos de emergencia. Vuelvo a mi saludo, muy buenos días, estoy muy contenta, muy honrada por lo que ya expliqué de estar esta mañana con ustedes y una vez más agradezco profundamente la invitación del IMCED. Esta mañana quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la escuela como espacio público.
como el lugar primordial para construir ciudadanía y de cómo este largo periodo de encierro y la falta de vida pública nos están presentando posibles escenarios para pensar en el futuro de la escuela, porque de eso se trata, que la escuela esté en riesgo, y es lo que quiero presentarles esta mañana. Desde hace más de un año, me rondan preguntas como: ¿se está considerando que la escuela pública forma parte del espacio público, de la vida pública? ¿En qué idea de escuela piensan las autoridades mientras planean el regreso al espacio presencial? ¿En qué pensamos cuando pensamos en el aula? ¿Qué hay que preservar? ¿Cómo resistir a las innovaciones mercantiles? Muchas de las posibles respuestas han de venir de la experiencia, la imaginación y el saber de aquellos que nos dedicamos al quehacer pedagógico, como por supuesto lo son ustedes. Así que si me permiten, voy a iniciar con mis reflexiones. Son 3 puntos. Va el primero. 1. El contexto. El contexto del que voy a hablar, por supuesto, es un contexto situado desde mi situación, la mirada del altiplano mesoamericano, el chilango o la Ciudad de México. Hablaré desde ese contexto porque es el que yo conozco. Junio de 2021. Estamos, pero aún no estamos, ni afuera ni adentro. Hemos atravesado la sorpresa, el miedo, el encierro, las pérdidas de personas, de rutinas, de proyectos, de empleos y futuros. Las y los mayores de 40 años, adultos en sus múltiples formas y expresiones, nos hemos vacunado. También el personal docente y el personal médico de las instancias públicas. Se escucha más barullo en la calle. Los autos han salido a atascar de ruido y humo. Y en algunos lugares y en algunos días, la vida se parece a la vieja vida. La gente sale, pasea, camina, sonríe, consume, socializa, va a sus trabajos, vota, va al cine y hasta el fútbol. Si no fuera por los tapabocas, los termómetros que no funcionan, las enormes dosis de alcohol en gel en cada esquina, y que la vida nocturna, laboral y escolar es aún casi inexistente, parecería que aquí no ha pasado nada. Pero pasó todo. Estamos intentando comprender qué ha cambiado, cómo y por qué. Eso nos tomará años de reflexiones y de observaciones. Ahora en este país estamos en un momento de respiro, de pálida esperanza, pero esperanza al fin. Y por ello hay más vida exterior, más consumo, hay elecciones, pero aún no hay escuela. No hay escuela pública en cuerpo vivo, solo tímidos intentos. Aún no se instala la comunidad política que es el aula, el nosotros común, el nosotros político, que tiene entre sus centros generadores a la escuela pública desde hace 2 siglos. Esa escuela, la piedra angular del iluminismo y de su promesa de igualdad, esa que parecía inamovible e impasible, a veces artrítica, a veces dinámica, hasta que llegó ese bicho coronado y la cerró. La emergencia nos relajó al ciberespacio o a la televisión, a ver cómo nos la podíamos arreglar para sostener el vínculo pedagógico. Estamos en la víspera del regreso, y hay quienes dicen que sí, que volvamos, y hay quienes dicen que no, y argumentan razones sanitarias, pero no razones pedagógicas. En México brilla, en todo el país, brilla por su ausencia la discusión pedagógica. Es una de las primeras cosas que quiero dejar aquí para que podamos discutir. En año y medio ha resultado doloroso observar lo frágil de las propuestas del sostenimiento del vínculo pedagógico y su rápido desgaste. Las acciones que se han llevado a cabo por la Secretaría de Educación Pública han fragmentado a la comunidad escolar a nivel nacional. Clases a distancia por un lado, televisión por otro, y esporádicas visitas quincenales en comunidades rurales, y la permanencia de la carga de trabajo burocrático para el magisterio, esa que parece no tener fin. Como ya se ha señalado muchas veces, el problema más visible
es el desmoronamiento de la oportunidad de educarse para las y los más pobres. Las y los profesores, así como los directivos, tienen toneladas de evidencias de ello. No tener dispositivos adecuados, no tener acceso a Internet, no tener un espacio que permita estudiar, no tener a una persona adulta capacitada para ayudar a las infancias es una de las múltiples cosas que se observan, que ustedes observan que está pasando con las niñas y los niños. Pero también lo que estamos observando, ustedes y nosotros, es que las infancias y sus familias también están frente al riesgo de no tener que comer, no tener un techo seguro para vivir, la desazón de la violencia, el desempleo y el desconcierto. Hay múltiples registros que ponen en evidencia las dificultades materiales de las familias para obtener dispositivos tecnológicos y para sostener las cuotas del uso del Internet. Así también hay múltiples registros de cómo se desgastan las responsables de la reproducción de los cuidados, es decir, las mujeres, las madres de familia, las abuelas, las hermanas, las mujeres en general, que de por sí tenemos ya la carga del cuidado doméstico, de familiares dependientes, los empleos y ahora encima el acompañamiento académico. Los gobiernos, ni federales ni locales, han dado ninguna alternativa a esta sobrecarga de cuidados y responsabilidades para mujeres y para infancias. Así también hemos atestiguado la falta de diálogo y acuerdos con el magisterio para desarrollar acciones locales durante este largo tiempo de crisis y para los tiempos por venir. La valiosa experiencia de navegar siempre a contracorriente y sin recursos que tienen miles de maestras y maestros en las regiones más pobres del país no ha sido tomada en cuenta. Desaprovechar la experiencia de tales docentes es de los errores más visibles de quienes toman las decisiones en el sistema educativo nacional. Y ahí sigue, empolvándose, el lugar creado para tener tiempo libre, para el estudio, para la práctica, para la convivencia y para el aprendizaje cívico. Ahí está la escuela, sola y empolvada. 2. La escuela como espacio político. La escuela, como saben, es una de las instituciones modernas creadas para un orden político basado en instituciones y modos de gobierno, fundamentado en constituciones y organizado a través de diversos grados de representación. Su primera misión fue la construcción de ciudadanía. Esa es la primera misión de la escuela, ¿sí? A nivel mundial, la construcción de ciudadanía. Los espacios escolares permiten la vida cotidiana en común. La pérdida súbita de la escuela, que es como hemos vivido de marzo para acá, la pérdida súbita de la escuela como un lugar debe invitarnos a pensar los costos que puede tener, no solo para la enseñanza y el aprendizaje, sino además para la construcción de agencia. Ese término rebuscado que se usa para señalar que la o el estudiante puede constituirse como una persona pública capaz de actuar en el mundo y tener una opinión sobre su sociedad y su tiempo histórico. Y es que la escuela no solo produce aprendizajes curriculares, es formación de ciudadanía, afianza una moral cívica y laica, permite ejercicios de igualdad y es el marco de referencia de la vida en común. Desde mi perspectiva, el aprendizaje por vía remota, sin los pares y sus docentes, en solitario, tiene el riesgo de intensificar justo lo opuesto de lo que acabo de mencionar. Es decir, mientras sigamos con las infancias en su casa, estamos favoreciendo el ejercicio de lo privado sobre lo público y en estos tiempos de capitalismo virtual individualista va a construir más despersonalización y un espacio de ubervigilancia, ¿no? Con los dispositivos, estas formas de vigilancia a las que estamos ahora sometidos a través de las grandes empresas de tecnologías. El giro inesperado de la pandemia cerró y encerró a las infancias y juventudes en sus casas. Esto puede provocar, desde mi perspectiva, la erosión del sentido de comunidad política que se construye en los espacios escolares, que son el espacio público en sí mismo. La escuela es el lugar que inaugura la vida política de los nuevos,
Los nuevos es lo que le llama Hannah Arendt a las niñas y a los niños cuando llegan a la escuela. Al apostar por completo al encierro, a los dispositivos y a la web, e imaginar que en el futuro se continúe de esta manera, estamos contribuyendo al desdibujamiento del espacio público escolar, mismo que es el fundamento para la comprensión y la experiencia de las infancias y juventudes. Se corre entonces el riesgo de perder la potencia de la acción colectiva entre los distintos de una comunidad. Explico brevemente qué entiendo por espacio público con una muy breve definición de Nora Rabotnikov, que es una investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. El espacio público, podemos decir, es la referencia tanto a los lugares comunes compartidos y compartibles como las plazas, las calles, los foros, pero también son aquellos donde aparecen, se dramatizan o se ventilan entre todos y para todos cuestiones de interés común. Hasta ahí dejo mi definición de espacio público, continuó la lectura. Nuestro tiempo largo, la modernidad, apostó por construir una comunidad política secular orientada por una cosmovisión y una cimentación de la racionalidad, el progreso, el mérito y el cosmopolitismo a través de la escuela. Y hasta marzo de 2020 también era un favorable primer contacto con la sociedad civil y el espacio estatal, en la definición gramsciana, o usaré la definición del pedagogo argentino Pablo Pinó, muy breve también. Voy a leer lo que dice Pablo Pinó. Mediante complejos y eficaces dispositivos, la escuela moderna construyó subjetividades que comulgaban con sus cosmovisiones. A ser moderno se aprendía, principal, pero no exclusivamente en la escuela. En ella se aprendía a actuar sobre el mundo de acuerdo a ciertas premisas y matrices que se articulaban con los efectos de otras instituciones como la familia, el Estado, el hospital y la fábrica. Hasta aquí el profesor Pinó. Va mi último punto. 3. La escuela como espacio de ciudadanización. En la escuela se gesta la ciudadanía primera, como ya he dicho, y la posibilidad de estar entre otras y otros diferentes al mundo privado y familiar. Pero también, vaya paradoja, es el lugar de los esfuerzos de la homogenización cívica, que es lo que hace también la escuela, ¿no? Cuando nos dice que todos somos mexicanas, mexicanos, cuando hacemos un homenaje a la bandera, cuando hacemos el examen al mismo tiempo. Entonces, nos ayuda a diferenciar y a conocer otras y otras formas de vida, ¿no? Cómo es las niñas de al lado, cómo son otras prácticas de vida familiar, pero también homogeniza, hace las dos cosas. Por eso debe preocuparnos que el encierro en los aprendizajes, sin la puntual enseñanza docente presencial y que hoy ocurre entre las pantallas de televisiones y dispositivos, fomenten personalidades insulares, que quiere decir islas, sujetos que habitan islas familiares y corporativas y no sociedades políticas democráticas cosmopolitas. Nuestro campo, la pedagogía, es una disciplina que tiene entre sus ejes movilizadores el dar un sentido colectivo a la comunidad a través de la educación. Así la imaginó Comenio. ¿Se acuerdan de sus lecturas de Comenio? Todos aprendiendo todo al mismo tiempo, en un gesto de conexión humana e intelectual para empujar al mundo hacia algún lugar desconocido, pero que quiere ser mejor y sobre todo que quiere ser común. El régimen neoliberal, que llega décadas instalado en nuestras sociedades, ha desdibujado los referentes comunes y tenemos que reflexionar sobre esta soledad que se está instalando, esta individualización del aprendizaje y sus terribles riesgos. Adriana Puiros, pedagoga argentina y muy vinculada a México, entre otras estudiosas del fenómeno de la mercantilización educativa, ha alertado del suculento negocio que se está gestando desde el corporativo Google y otras empresas dispuestas a construir una cultura del aprendizaje casero y un desplazamiento del intelectual orgánico. Entiéndase, él o la docente, ustedes, nosotros somos intelectuales orgánicos del Estado que seremos desplazados por estas organizaciones corporativas transnacionales con o sin vínculo con los estados. Y aquí voy a mostrar brevemente una laminita que traigo para explicar esto.
Si se deja, lo vamos a hacer rápido. Si no se deja, se los muestro en el chat. Miren, quiero que vean esto y lo explico brevemente. Si ya llevan ustedes, o bueno, tenemos muchas profesoras y profesores aquí ya en funciones, pero también sé que hay estudiantes. Entonces, quienes ya pasaron sus clases de historia de la educación, les muestro esto, deben estar identificados. En el antiguo régimen, digamos, del siglo XVII, XVIII para atrás, ¿no? Teníamos que la forma de hacer vida social era la iglesia más la familia, ¿no? Ahí te enseñaban la moral, que en ese caso era religiosa, las prácticas, la sociabilidad, la cultura, las subjetividades, todo se construía ahí. De finales del siglo XVIII hasta nuestro tiempo, estamos viviendo la llamada modernidad estatal. Y a partir de eso lo que tenemos es el vínculo escuela y familia. Si han leído esta idea, pues en realidad es de Althusser, no sé si también ya leyeron Althusser. Entonces, el vínculo escuela más familia es el vínculo moderno. Ahí se construyen las normas de sociabilidad, la moral cívica laica, la colaboración para fortalecer el vínculo social o el tejido social. La última parte ya es una pregunta mía, una inquietud mía que quiero discutir también con ustedes. Si estamos acercándonos a lo que dicen los historiadores y los sociólogos a un futuro post-estatal, es decir, con el desquebrajamiento del Estado, ¿tendríamos algo así como Google más familia? ¿Serán las empresas transnacionales las encargadas de construir esta vida social, esta moral pública? ¿Serán las empresas y los empresarios los que lo harán? Bueno, pues aquí se los dejo y voy a dejar de compartir. Creo que ya dejé de compartir, espero que haya sido, y voy a terminar mi texto, si me permiten. Pues bueno, voy a continuar la lectura, ya estamos terminando. A ver, a las autoridades de la SEP se les olvidó, o nunca consideraron, o no les importa, al rol de la escuela como comunidad política, como entidad de socialización para la vida pública. Y por eso estoy hablando de estos riesgos. A manera de conclusión, como todo artificio humano, la escuela tiene grietas, contradicciones, deficiencias, límites, piernas de plomo para moverse a nuevos lugares. Pero a pesar de todo, desde mi perspectiva, aún hace un año era el lugar destinado para el tiempo libre reflexivo. Y esa idea que he mencionado varias veces, el tiempo libre reflexivo, es de Jorge La Rosa. No sé si lo han leído, pero también lo podemos comentar. El desarrollo de la atención de las cosas. La escuela es un artefacto atencional, es el espacio donde uno aprende a poner atención a las cosas. Atención a las cosas del mundo, de las y los recién llegados. Es el lugar de la enseñanza democrática. Hoy, el entorno escolar quedó cimbrado y con los resultados que pueden ser riesgosos para las sociedades que apuestan a un piso mínimo de democracia, igualdad y civilidad. Estamos, pues, frente a la labor de proponer los nuevos contornos para pensar el futuro de la escuela y defenderla como espacio de lo público y lo común por excelencia, con sus intentos raquíticos, sí, pero constantes de igualación y ciudadanización, que es lo que ustedes hacen todos los días, cuando abren su salón de clase. ¿Cómo se va a transformar? ¿Cómo se puede sostener la vida común en espacios confinados? Desde hace algunos lustros, la perspectiva gerencial de lo educativo ha impulsado nuevas prácticas que apuestan ya por un nuevo tipo de sujeto estudiante, la o el estudiante autónomo que gestiona por sí mismo lo que necesita aprender y se concentra en habilidades más que en obtener conocimientos profundos a partir de sistemas como las aplicaciones, los cursos flexibles, los sistemas a distancia, todo este tipo de ofertas que hoy existen. Pero ¿qué hay de lo que solo aprendemos cuando estamos en un contacto real con otra o con otro? Otro asunto que quiero hacer mención esta mañana con ustedes es el futuro de la docencia y del magisterio como profesión de Estado. Llama la atención
que este nuevo fenómeno que hemos observado a partir de la crisis por COVID, que sucede en las escuelas privadas que han tenido que cerrar o han despedido docentes que han luchado por sobrevivir. Les cuento, la Ciudad de México, y bueno, seguramente ustedes también lo han visto, pero yo hablo de lo que yo veo, las escuelas privadas quebraron, muchas de ellas, tuvieron que despedir a sus maestras y a sus maestros. ¿Y qué ha pasado? Las y los profesores de estos espacios privados ahora se han empleado, y es lo que quiero leer, como profesores particulares. Y vuelvo al texto. Me refiero a la aparición de un nuevo tipo de lanzas libres o freelance, que son las profesoras y profesores que son contratados por madres y padres de familia para que se hagan cargo de sus hijos y de pequeños grupos de niños en las llamadas burbujas, estas que están ahora muy de moda, ¿no? Una casa que se presta un patio donde van 3, 4, 5 niñas relacionados, son vecinos o son familiares y se contrata a una profesora o a un profesor. Eso es gravísimo, eso es gravísimo. Este profesorado hiper precarizado es pagado por hora, sin prestaciones ni derechos, pero sobre todo, despojado de su atributo de intelectual orgánico al servicio de las razones de Estado, como son ustedes, como soy yo, para tomar una forma parecida a las institutrices del siglo XVIII, ¿no? Que llegaba, que te ofrecen un cafecito y ya. Esta distopía en que lo privado se devora a lo público se centra en un mundo sin escuelas que hoy se presenta como todo lo contrario a lo que proponía Iván Illich, que puede diluir la vida pública y el vínculo de confianza con otros. Opciones como el homeschooling se presenta ya en las redes sociales y otras ventanas de comunicación como una alternativa educativa y cuya ventaja más vendida es que desembaraza a las familias de rendirles cuentas a las escuelas y al mundo de afuera. Este tema merece un análisis mucho más amplio, pero hay que dejar señalado aquí los riesgos en delegar la transmisión a las madres y a los padres de familia, clausurando así todo pacto civilizatorio de adultos ajenos al círculo familiar, erosionando asimismo el pacto democrático de construir justicia social y, por último, la responsabilidad cívica de la ciudadanía adulta y del Estado de cuidar a todas las infancias. La escuela como espacio de los comunes, como el lugar que instaló la modernidad en nuestra subjetividad para dudar de todo, para buscar la verdad, que aspira a la democratización de los saberes, ¿cierto? Otra vez, con fallas e inconsistencias, pero también con resultados sostenidos a lo largo de 2 siglos y como sostén fundamental de los estados y naciones, quedó en el limbo tras una catástrofe invisible. Y les hago la siguiente pregunta. ¿Cómo la vamos a reinstaurar en el mundo ahora que volvamos al anhelado afuera? Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Pues en este momento me permito dar lectura a preguntas y comentarios generados por Facebook. Les recuerdo que estamos en vivo para si gustan enviar alguna pregunta o algún comentario o saludo. Le mandan saludos Pau Mejía, Janet Rodríguez, Alexa Arias, Cintia Barragán, le envían saludos. Jackie Segura dice, le envió saludos y felicitaciones desde Marabatío. Lupita Ibáñez saluda desde Pajoacuarán. Beatriz Espinal, saludos desde INSET Marabatío. Alfonso Madrigal envía saludos desde Pajoacuarán. Jorge Bravo y Joana Lisset, Peter González le envían saludos y muchas felicitaciones. Juan Francisco Zúñiga Ramírez dice, excelente tema y me ayudará muchísimo para mi proyecto. Ana María Cortés Villagómez, Norma Fabián González envían saludos. Pita le manda saludos desde La Piedad. Jorge Bravo comenta que es un excelente tema y que muchísimas gracias. Pita González desde Quiroga envía saludos, asimismo desde Lázaro Cárdenas, Cualcomán, y INSET La Ciénega le envía saludos. También aquí le comentan que sería muy interesante poder, que si nos pudiera hacer, ya que esté su libro, nos pudiera hacer favor
de ver dónde lo podríamos conseguir. Asimismo, le mandan felicitaciones a alumnos del doctorado del plantel Morelia y le mandan saludos a alumnos de la Ciénega desde la licenciatura en Pedagogía. Aquí nos comentan, no, dice que sería un excelente tema, sobre todo porque trae mucha información para desarrollar mi proyecto de investigación. Abraham Martínez comenta que es muy interesante su ponencia y la felicita y hace una pregunta. Desde su opinión, ¿le parece que haya una resistencia por parte de los docentes para regresar a la escuela y por qué sería tal fenómeno? Primero, muchas gracias a los saludos, también saludos para todas, para todos ustedes. Qué gusto y saber que hay otras partes de Michoacán que están escuchando. También saludas a todas. A ver, yo sí creo que hay resistencias. Son 35 millones de alumnos en todo el país de educación básica y han regresado quizá menos de 1 millón. Creo que las resistencias tienen que ver con los asuntos sanitarios y son muy legítimos, ¿no? Ustedes, yo, creo que todo el personal docente estamos ya vacunadas y vacunados, pero sigue este riesgo de personas que viven con nosotras que no están vacunados, las niñas y los niños que no están vacunados y no se van a vacunar porque no hay vacunas todavía para niñas y niños, están en pruebas las vacunas para las infancias. Son contextos, ¿no? En el caso urbano, donde las niñas y los niños tienen que hacer largos tránsitos para llegar a sus escuelas, usan autobuses, colectivos, en el caso urbano, el metro, pues está este riesgo de, y si se infectan, ¿no? Y si se contagian. Pero los espacios de ciudades pequeñas o espacios rurales, pues son, salvo que sean localidades muy diversas y donde a veces las niñas y los niños caminan 2, 3 horas, eh, tendríamos que hacer un plan general, pero creo que en realidad las resistencias son sanitarias, ¿no? El riesgo de que estuvimos a punto de morir, este virus ha sido muy tremendo, muchas personas han tenido, personas, familiares infectados, han tenido pérdidas de familiares. Hay un como estrés postraumático en el país y yo creo que en el mundo, ¿no? Como que volver no es así de, bueno, ya regreso. Pero lo que les decía es que no tenemos todavía razones pedagógicas. Tenemos razones sanitarias, pero yo lo que quise exponer esta mañana fueron razones que quieren ser pedagógicas para pensar que la escuela todavía no puede ser sustituida en todo lo que ofrece, en toda su complejidad, por los espacios caseros y los dispositivos. Y por lo pronto sí creo que todavía en México no hay razones pedagógicas, hay razones sanitarias que son muy válidas, pero que cada región tendría que hacer su propio análisis. No es lo mismo pensar en regiones donde hay mucho espacio abierto que permite, ¿no? El espacio donde las niñas y los niños jueguen, estén cerca, que espacios muy saturados, como las ciudades grandes, como Guadalajara, como Monterrey, como la Ciudad de México, que yo creo que aquí sí tendríamos que tener una mirada local. Yo a veces pienso, ahí están los patios de las escuelas, que son espacios fantásticos para que las niñas y los niños por lo menos vayan a ejercitarse, que vayan a jugar, que se vean. Es parte de la discusión, ¿no? Pero sí pienso que no tenemos todavía una discusión pedagógica, que la discusión es sanitaria, que hay que darla, que tiene que ser local, pero que tenemos que poner muchísima atención a lo que estamos perdiendo y lo que están perdiendo las infancias y las juventudes. Luis Morfín Zúñiga envía saludos desde Cualcomán. Asimismo, de aquí de Morelia, le envían saludos desde la licenciatura de Pedagogía y felicitan por su tema y sobre todo por cómo lo abordó. Fue muy claro y muy fácil de comprender. Muchísimas gracias. Asimismo, también comentan aquí pues saludos y muchas felicitaciones desde la Ciénega. Y damos unos minutitos porque están escribiendo aquí, doctora, donde nos pone Lucía Jiménez, envía saludos desde Lázaro Cárdenas, y que muchísimas felicidades, que abordó el tema de una manera espectacular en la que nosotros nos puede y nos aporta mucho para desarrollar nuestros trabajos de investigación. Saludos desde Cualcomán, de acuerdo. Pues con esto, doctora, no sé si quiera agregar algún otro comentario.
Si me permiten, muy brevemente, agradecerles muchísimo. Para mí, qué gusto, qué más hubiera yo querido que estar con ustedes en persona, vernos, saludarnos, platicar. Ni siquiera les veo, ¿no? Sí, ustedes me ven a mí, yo no los veo a ustedes, es de las cosas que se pierden, pero bueno, encantada, agradecidísima. Solo muy breve, rapidísimo, las ideas de Jorge La Rosa. Jorge La Rosa es este pedagogo español que tiene una colección de libros sobre elogios de la escuela, elogios del profesor. Solo recordarles que no hemos inventado otra cosa aparte de la escuela, que es esta forma de cápsula atencional, dice La Rosa, el lugar donde se construye la atención. Uno no aprende a poner atención así nomás, es un entrenamiento, y es un entrenamiento que la escuela ha construido en 2 siglos. La atención atiende a otras cosas que no son la vida social que está fuera de la escuela. Atención a algo, atención al frijolito que brotó la plantita y que estamos tratando de entender el mundo. Atención a la fórmula matemática, atención a cómo se escribe una palabra, atención a cuando un profesor nos habla de solidaridad, de empatía, de no violencia. Atención a todas las cosas que nos ayudan a estar en el mundo como ciudadanía. La atención hacia el mundo interesante, nos genera curiosidad, nos hace ganas de mirar y es una atención compartida. Es decir, a lo mejor un padre o una madre de familia puede construirla, pero lo que hace la escuela es que es compartida, es entre la diversidad de niñas y niños y eso todavía no lo hemos podido sustituir. Lo dejo aquí nada más para que pensemos en las formas posibles de proteger la escuela, proteger el trabajo docente y en este tiempo de muchísima angustia poder pensar cómo volver con seguridad a hacer lo que sabemos hacer, que es la docencia. Yo lo dejaré aquí. Muchísimas gracias. Que tengan muy buena jornada. De hecho, aquí comentan algo, dice Goara, comenta que la última parte que menciona es muy importante, ya que la desvalorización docente había tenido un incremento en las últimas décadas. Espero que al haber vivido la falta de la práctica docente se valore más, ¿no? Entonces, sin duda. Bueno. Angélica Cañas comenta, envía saludos desde Marcos Castellanos. Paz Pantoja comenta que es una excelente aportación. Doctora, pues no nos queda más que agradecerle. A nombre del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, pues le damos la más cordial de los agradecimientos, sobre todo y a nombre de nuestra directora, la maestra María Cecilia Sarradas Gutiérrez, pues agradecemos su participación. Y no nos queda más que hacerles la invitación en punto de las 12 al conversatorio La Educación a Distancia, la pandemia de la angustia, la ansiedad y el estrés, por el doctor Alfonso Madrigal Padilla. En punto de las 12, aquí los esperamos. Muchísimas gracias, doctora, y a todos los que nos siguen, muy buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego, muy buenos trabajos. Gracias, doctora. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.